Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Miragaya, soy gerente comercial de Andover Alianza Médica y quiero darles una cálida bienvenida en nombre de Andover, de Agimed y Philips, al segundo encuentro de nuestro primer ciclo de charlas de ecografía general. Estamos muy contentos de poder seguir estando junto a ustedes, compartiendo temas de interés que complementen su formación y mejoren la atención de sus pacientes. En esta oportunidad estamos trabajando junto a nuestros colegas de Agimed, a quienes les quiero agradecer por habernos permitido sumarnos a esta iniciativa. Quiero también agradecer a la Sociedad Chilena de Radiología, que nos está acompañando en este ciclo de charlas. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a Guillermo Maya, gerente general de ultrasonido de Agimed, para que nos cuente acerca de este ciclo y le dé la bienvenida a nuestro orador del día de hoy. Guille. Hola Jimé, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenidos a todos. En nombre de Agimed, Philips y Andover. Y bueno, antes de comenzar quería recordarles que este ciclo de charlas seguirá todos los viernes. Hoy estamos excepcionalmente en este horario, el resto de las charlas serán a las 18 horas de Argentina y 17 horas de Chile. Así que los invito a conectarse. Para Argentina se pueden anotar en www.agimed.com.ar /charlas-del medio ultrasonido, y para Chile en www.andover.cl/capacitación. Y antes de presentar a nuestro orador de hoy, me gustaría recordarles un detalle de la dinámica de la reunión, y es que podrán hacer preguntas en cualquier momento haciendo clic en el icono que dice Q y A o preguntas y respuestas, que van a encontrar en la parte inferior de la pantalla. Así que bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar el doctor Guzmán Lopardo, que va a hablar sobre elastografía hepática shear wave por ultrasonido. El doctor Guzmán Lopardo es médico especialista en diagnóstico por imágenes y actualmente trabaja en el servicio de radiodiagnóstico del Hospital Quirón de Torrevieja, Alicante, España. Así que, Guzmán, quiero agradecerte y un agradecimiento muy especial, sobre todo por el horario en el que estás conectado con nosotros. ¿Qué hora es allá en España? Las 9 de la noche. Bueno, muchísimas gracias por estar un viernes a las 9 de la noche con nosotros. Te deseamos todos los éxitos y adelante. Bueno, muchas gracias, y la verdad que es una alegría poder estar en contacto con todos después de este tiempo que no estoy en Buenos Aires, y bueno, y extrañando un montón de cosas, y esto me trae buenos recuerdos, sobre todo de ustedes, de Jimena y tuyos, y la verdad que les agradezco que hayan contado conmigo para esto. Para mí es un gusto, siempre traté de defender este método, y bueno, hablar de él nunca me cuesta, como vos sabés, ¿no? Y los que me conocen saben que no me cuesta hablar, así que no va a haber problema. Bueno, cuando vos me digas, arrancamos y empezamos, ¿sí? Adelante, todo tuyo. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Como les decía antes, estoy muy contento de estar aquí, en contacto con todos ustedes, aunque sea vía internet, para todos los que están en Argentina, para todos los que están en Chile. Mi nombre es Guzmán Lopardo, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Hace 4 meses que estoy en España, estuve toda mi vida en la Argentina, me recibí de médico en la Argentina, aunque nací en Uruguay, viví 36 años ahí, y ahora las cuestiones de la vida me llevaron a esta nueva oportunidad. El tiempo de pandemia me hizo tener un montón de recuerdos, y me empecé a acordar de muchas cosas. Por eso la clase de hoy no va a estar solamente basada en la elastografía, sino también aprovechando una clase que di, la última, que me tocó dar en Buenos Aires, que en realidad fue en La Plata, cuando hubo un simposio en CIMED, que vino la doctora Ferraioli, que es la referente mundial de este método, que fuimos recordando compañeros, y bueno, esta charla está parecida a esa, y me gustaría agregar algunas cosas y contarles cómo fue mi historia con la elastografía,
y cómo van avanzando las cosas hoy, cómo fue cambiando, porque es un método, como todos los métodos de diagnóstico por imágenes, se van renovando y este fue cambiando de forma constante y lo vamos a ir viendo ahora. Esta es la primera votación, y yo quería saber quiénes van a ser los que van a estar familiarizados ya previamente con el método. Me van a decir quiénes tienen experiencia previa en esto, para tener quiénes son expertos, quiénes tienen un nivel avanzado de la astografía, quiénes están aprendiendo y quiénes no tienen ninguna experiencia. Así que bueno, espero que pongan su respuesta y para tener idea de cómo hablarles y cómo contarles las cosas. Buenísimo. Tenemos los resultados en pantalla. Más de la mitad está entre un nivel entre ninguna experiencia y aprendiz, un 14% de avanzado y un 1% de expertos. Muy bien, la charla va a estar mejor. Entonces, para los que no tienen ninguna experiencia y para los que están aprendiendo, los que son expertos y los que ya tienen gran experiencia y están avanzados, les va a servir sobre todo por lo nuevo que se empezó a vislumbrar a partir de junio de este año, aunque ya se venía hablando desde octubre del 2019. Vamos a empezar entonces. Va a ser sobre la elastografía hepática, la historia y los fundamentos. La elastografía fue un término acuñado por primera vez en 1991, cuando Fir y colaboradores empezaron a evaluar la posibilidad de que existiera una evaluación no invasiva para ver las propiedades mecánicas de un tejido, o sea, la elasticidad. ¿Esto qué describe? Describe la resistencia de un tejido y su capacidad de deformarse ante un estrés aplicado. Los métodos cuantitativos, ese estrés aplicado de vía propagación, son de shear wave, con un impulso solitario continuo de ondas acústicas. ¿Qué genera esto? Genera que cuando más velocidad tiene esa onda para propagarse, más rigidez tiene un tejido. Y eso puede medirse y establecer, a través de esa velocidad de propagación, una medición que nos determina la rigidez. No voy a hablar de la física, voy a hablar de lo básico y la aplicación clínica, que es lo que yo creo que a la mayoría les interesa. Para eso están los ingenieros y que pueden explicar 10 veces mejor que yo todo. Así que les voy a contar que por primera vez en 2009 tuve la suerte de viajar al Congreso de la IUM, del Instituto Americano de Ultrasonido, y ahí tomé contacto con un médico que muchos de ustedes tal vez los conozcan, que era el doctor Rubén Damasco, que él me ayudó, y él me dijo, mirá, está surgiendo un método nuevo, que es como valorar la rigidez de los tejidos, es como si vos pudieras palpar el órgano que estás observando con ultrasonido, y la verdad que quedé fascinado cuando empecé a ver por primera vez este método. Acá tenemos la foto de un equipo que se hacía por primera vez, se apoyaba el transductor en el hígado y vía mecánica, que se llamaba elastografía strain por compresión, que era un método cualitativo, en el cual uno podía ver mediante el color las distintas rigideces que tenía y la resistencia que generaba. Esa fuerza aplicada era mecánica, no era a través de una onda como se aplica actualmente. Entonces empezaron, luego de los métodos que eran cualitativos, que era a través de una fuerza aplicada, empezaron a existir los métodos cuantitativos, que eran teniendo la capacidad de medir esa onda con una cifra que nos permitía hacer una correlación con una escala, y esa escala poderla extrapolar a un grado de fibrosis. El primer método que surgió fue la Transient Elastography, conocido más popularmente con su nombre comercial, que es el FibroScan, de la empresa francesa Ecosense, que es el que empezó y quedó como sinónimo. Hoy muchos hepatólogos
piden directamente FibroScan en lugar de pedir elastografía del hígado. Quedó como con la imagen de marca. Después, el segundo método en surgir fue la Point Quantification Shear Wave Elastography. El segundo, que es el más moderno, que es el que estamos utilizando hoy en día, es el 2D Shear Wave Elastography, o sea, Two-Dimensional Shear Wave Elastography, elastografía de 2 dimensiones. Y el otro, el que más digamos, ha aparecido en los últimos tiempos, es la elastografía por resonancia. Los datos esenciales que tienen que saber, que son herramientas precisas para el diagnóstico de la fibrosis hepática y fundamentalmente de la cirrosis. La rigidez hepática puede variar por diversos factores y dar falsos positivos, como la inflamación, la congestión y la colestasis y la esteatosis. Por eso, lo importante es poder, al poder examinar a un paciente, tener la mayor cantidad de datos posibles y la mayor explicación de los síntomas que tiene el paciente. No es un estudio de por sí diagnóstico en sí mismo, tiene que estar en un contexto clínico. Entonces, dentro de esos datos esenciales podemos decir que el FibroScan es la técnica más antigua y con más validación clínica. Más adelante vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada una. El ARFI, o Shear Wave, que quiere decir Acoustic Radiation Force Impulse, que es ese estrés que genera en el tejido, esa fuerza que genera la vibración, y está integrada al ecógrafo, y esa es una ventaja, y se puede hacer en conjunto con otros estudios de rutina, como la ecografía y el Doppler hepático, que son fundamentales en el paciente con hepatopatía. Y la elastografía, por resonancia, tiene una excelente precisión diagnóstica, pero está menos validada clínicamente y es de difícil acceso, además de ser mucho más cara. Luego de poder empezar a conocer los métodos, pude alcanzar mejor dicho, tuve la suerte y el acceso a la Universidad de Pavía y en el hospital del Policlínico San Mateo, donde se empezó a validar el método de la elastografía Shear Wave guiada por ecografía. En esta sala, en el año 2012, entre 2012 y 2014, se empezó a validar el método de la elastografía Shear Wave. El primer equipo en validarla, que fue el U22, en el cual nosotros lo utilizamos, y se puede ver el FibroScan o el EcoSense que está de espalda, digamos, en el dorso del equipo, y el ecógrafo de frente. En el Policlínico San Mateo, donde acá están viendo la sala de estudio, se hacía la ecografía, se hacía el FibroScan, y se hacía la elastografía Shear Wave y la biopsia hepática para poder validar el método. Luego de haber viajado a Pavía y haber estado en el hospital alemán, empezamos a trabajar con el método, con el servicio de patología, principalmente con la doctora Margarita Anders, que nos acompañó y nos asistió con los pacientes y con los datos clínicos para que pudiéramos aprender. Y luego en el Centro Rossi, donde también fuimos desarrollando el método con distintos compañeros. El primer equipo que usábamos en el Hospital Alemán, en el Centro Rossi, donde se empezó a hacer elastografía de Shear Wave, fue el U22, de la empresa que hoy nos auspicia, de Philips, en el año 2014. Y con este equipo de compañeros, el doctor Néstor Florenzano, Pablo Sidelski, Juan Ketlas, entre otros más que no están en la foto, pero que colaboraron con nosotros, empezamos a desarrollar el servicio de elastografía y pudiendo sacar nuestra primera experiencia. Después, por cuestiones laborales, fui a trabajar al Centro Rossi, y ahí el doctor José Luis Volpacchio, que está en pantalla, el doctor Wilfredo Sakai, aquí en un congreso con la doctora Ferraioli, la que es nuestra madre en este método, y acá cuando ella estuvo en Buenos Aires hace 6 años, con el doctor Miguel Dicho y conmigo, paseando un rato. También quiero prestar especial atención a quien colaboró con nosotros en el desarrollo de este método,
aportando su visión clínica y toda su experiencia en el FibroScan y extrapolándolo al GearWave, que lamentablemente ya no está entre nosotros, que es el doctor Joaquín Solari, y no quería dejar de mencionarlo. Después el segundo equipo en utilizar elastografía GearWave, que fue el primero en usar ElastoQ, que es la elastografía de 2 dimensiones, que era lo que habíamos mencionado en el año 2016. Y el tercer equipo fue el Philips Elite Epic, que empezamos a usar el ElastoQ también en el centro Rossi, empezó por primera vez a aparecer el mapa de confianza, que es lo que voy a explicar ahora. La elastografía del FibroScan, que es una marca registrada, tiene las siguientes ventajas que les quería mostrar. Es alta precisión en el diagnóstico de la cirrosis, es fácil de usar, no requiere demasiado entrenamiento, está automatizado, también es ultrasónico, con lo cual no tiene radiación, tiene una alta validación en la evidencia porque es el método más antiguo, tiene un diagnóstico inmediato y, como dije anteriormente, automatizado. Y esta es una imagen de una muestra que pueden llegar a ver el FibroScan, donde vemos la rigidez y también puede tener el CAP, que es el coeficiente de atenuación, para poder valorar la infiltración grasa del hígado. Tiene las siguientes desventajas. Tiene una performance modesta en la detección de los estadios intermedios de fibrosis, sea el 1, 2, sobre todo, o sea, la fibrosis significativa, necesita recalibración cada 6 o 12 meses, y falla en la presencia de factores de confusión, como la inflamación, los espacios intercostales estrechos, ascitis, obesidad, entre otras causas. La elastografía GearWave AFI y la Point GearWave Elastography y la 2D GearWave Elastography son las dos aplicadas a la ecografía y las dos que tienen la imagen como guía, y son las que particularmente tenemos mayor experiencia nosotros, los radiólogos. La elastografía GearWave AFI y la Point GearWave Elastography determina la rigidez hepática en un box pequeño de 1 centímetro, y la 2D utiliza un box de mayor tamaño, con códigos de colores, que permite determinar varias muestras en una misma adquisición. Esta es la Point GearWave Elastography, y esta es la imagen de la 2D GearWave Elastography. Las ventajas de la Point GearWave Elastography: tiene una alta precisión en el diagnóstico de la cirrosis, es económica, estimación cuantitativa de la rigidez, utiliza la imagen como guía y se integra el estudio ecográfico Doppler, con lo cual uno puede hacer el mismo estudio y todo como una especie de una evaluación multiparamétrica de lo que es el estudio del paciente con hepatopatía. Yo tuve la suerte de poder viajar gracias a este método y estuve en China, en la Universidad de Chengdu, en el oeste de China, donde está muy aplicado esto y donde tienen mucha hepatitis B y hepatitis C, y hacen la evaluación multiparamétrica con ultrasonido, haciendo ecografía, Doppler, elastografía y contraste vía ecográfica para evaluar el paciente con hepatopatía. Y eso permite una evaluación multiparamétrica mínimamente invasiva. No entiendo a veces por qué nosotros en Sudamérica, sobre todo, nunca tuvimos la oportunidad de trabajar con el contraste. No sé bien cuál fue la causa, pero bueno, sería buenísimo que se pudiera en algún momento. Las otras desventajas que tienen es la misma que tienen todos, que falla en la presencia de factores de confusión. Y tiene menor precisión en el diagnóstico de los estadios menores de la fibrosis, al igual que el FibroScan. Las ventajas de la 2D GearWave Elastography: tiene alta precisión en el diagnóstico de la fibrosis avanzada y la cirrosis, prácticamente igual que las otras dos, pero tiene la ventaja que tiene mayor precisión que las otras dos anteriores para los diagnósticos de la fibrosis significativa o intermedia. Utiliza un ROI de mayor tamaño, con lo cual la gran ventaja es que con una adquisición podemos hacer más muestras. Inclusive, ahora les voy a hablar más adelante, que ya no hace falta tomar 10 muestras como en la Point GearWave,
porque ya cada muestra es casi un promedio en sí misma, y utiliza la imagen como guía, al igual que la otra, y se integra el estudio ecográfico Doppler. También falla en la presencia de los fallos de confusión. Pero bueno, eso, como todos lo tenemos que tener presente, cuando vayan a informar el estudio, estas cosas van a tener que estar en consideración. ¿Cómo hacer la elastografía? Me imagino que para alguien que está familiarizado con la ecografía no es particularmente difícil, implica adquirir la praxia, que para alguien que hace estudios permanentemente como suelen ser los ecografistas, no es demasiado difícil. Hay que colocar el área de interés por debajo de la cápsula, tiene que verse la cápsula de Gleason ecogénica para saber que estamos perpendicular a ella, y tratar de colocarlo siempre 1 centímetro por debajo de la misma. Tiene que haber una profundidad no mayor a 5 centímetros del borde del transductor, y cada medición, para ser válida, tiene que tener un desvío estándar menor al 30% del valor obtenido, que es el IQR, que tanto habrán escuchado hablar del intervalo intercuartil. No importa, deben obtenerse al menos 10 mediciones válidas. Eso estaba para la Point Shear Wave Elastography, que era la que usábamos originalmente. Y aquí teníamos un ejemplo de las mediciones y se sacaba la rigidez promedio, la rigidez estable estándar del desvío y la rigidez mediana. La 2D Shear Wave Elastography tiene un mapa de confianza, además, que nos permite saber en qué sector tenemos mayor probabilidad de obtener una medida válida, lo cual facilita muchísimo el trabajo. Cuanto más verde es la imagen, más confiable es para tomar la medición. Esto que estoy hablando hasta ahora es a modo ilustrativo. La elastografía por resonancia, a modo ilustrativo también, les voy mostrando cómo se adquiriría, cómo sería una imagen. Tiene distintos valores y no es nuestro objeto de estudio de hoy. Los problemas comunes de los métodos cuantitativos de elastografía con los cuales nos vamos a enfrentar. Primero, el grado de fibrosis. Yo voy a tener, como pudieron ver en lo que les fui explicando anteriormente, que tiene mayor precisión cuanto mayor fibrosis tengo. Por eso es buenísimo para descartar fibrosis. Si el estudio me da negativo para cirrosis, yo voy a descartarla. O sea, la cirrosis, todos los métodos cuantitativos la pueden descartar. El problema está cuando nosotros tenemos una fibrosis incipiente, lo que se habla como fibrosis significativa, que es a partir de un F2 de la tabla Metavir. No quiero hablar más de la tabla Metavir porque para los que estuvieron familiarizados con el método, quiero que sepan que ya quedó en desuso y que la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido ya recomienda no usar la tabla Metavir. Ahora después más adelante te voy a explicar por qué. La inflamación genera mayor rigidez y genera mayor dificultad en el seguimiento, porque si el paciente viene con un estadio inflamatorio, lo veo en ese momento, y luego viene, y yo lo veo, y me da valores completamente distintos, de distinto valor, porque esa inflamación se dio, entonces voy a tener un problema en el seguimiento, voy a hacer que tener más estudios seguidos para generar una mejor confianza en el método. La morfología corporal es la misma limitante que para todos los métodos guiados por ultrasonido, la obesidad y la citis. Con el Shear Wave tenemos mayor posibilidades que con el Fibroscan de poder ver en pacientes con ascitis, sobre todo, y con obesidad, pero igualmente tenemos nuestra limitante. En esos casos, el mejor método es la elastografía por resonancia o directamente, lamentablemente, llegar a la biopsia. La marca del equipo también es un problema porque genera valores diferentes, los cuales no están consensuados. Entonces, si un paciente se hace un estudio con una marca determinada por un fabricante y se hace otro estudio con la otra, podemos tener discordancias en los distintos valores y eso generar confusión. Y otra cosa muy importante, la elastografía Shear Wave solo es válida para hepatitis virales o para non-alcoholic fatty liver disease, o la enfermedad del hígado esteatóxico o el hígado graso no alcohólico. También está empezando a haber validaciones para las enfermedades pediátricas como la fibrosis quística o la atresia de vías biliares, pero eso está en estudio y todavía no ha alcanzado una validación
creíble. Por estas causas que estuvimos hablando, la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido se reunieron en octubre de 2019 estableciendo un consenso nuevo para la práctica y la regulación de la práctica de la elastografía shear wave. ¿Qué es más importante que se queden ustedes? Primero, no hay que usar más la tabla Metavir para calificarlo. La tabla Metavir era una tabla aplicada, que era una tabla de anatomía patológica que determinaba los grados de fibrosis, F1, F2, F3, desde el F1 siendo y F0 los menos, el normal prácticamente, y el F4 la cirrosis, pero era extrapolar algo que era basado en anatomía patológica a un diagnóstico por imagen o por ultrasonido, si se quiere. Entonces no era válido y en el fondo había mucha discordancia y hacía perder fiabilidad al método. Otra cosa que también es importante que tienen que seguir, que la nueva tendencia ya es que la elastografía no toma más valores absolutos para determinar el seguimiento de los pacientes, sino la diferencia entre esos valores. En los pacientes que tienen hepatitis virales, por ejemplo, esto es medio nuevo, lo pueden leer en el artículo que les voy a pasar la cita ahora. No es para darlo en una clase hasta ahora y menos con este objetivo porque tenemos poco tiempo, pero para que lo entiendan básicamente, nos basamos en diferencias. Tomamos como base un paciente cuando termina el tratamiento y se hace el seguimiento de ese tratamiento. Por ejemplo, ahora existen los tratamientos antirretrovirales para curar la hepatitis C, por ejemplo. Cuando un paciente queda demostrado que quedó libre de enfermedad, se le hace un seguimiento. Y lo que tiene significación, por ejemplo, empieza con una rigidez hepática de 10 kilopascales y el paciente se supone que tiene remisión de su hepatitis viral, en la cual ya no hay ningún virus presente en su carga viral o ha desaparecido de valores significativos. A partir de ahí se lo empieza a valorar para ver el daño hepático si va progresando o no. Entonces lo que interesa es la diferencia y no el valor absoluto. Por ejemplo, tiene 10 de kilopascales, si al año siguiente tiene 10, 10,5, 11 y a los 5 años 12, el seguimiento va a ser benigno de la enfermedad, la progresión no va a ser tan severa. Eso es lo que quiere hablar, se llama el delta changes, que es lo que hablan en la Sociedad de Radiólogos de Ultrasonido. Otro de los datos importantes es que en los pacientes pediátricos, que es lo que les hablaba primero, en caso de fibrosis quística o en atresia de vías biliares, sirve para evaluar la diferencia de cambios en la progresión de la enfermedad. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva también se puede utilizar, pero eso está más en veremos todavía. Vamos a pasar a lo siguiente. Este es el artículo que está con fecha de junio de este año en Radiology. Inclusive se puede poner esta cita que les acabo de dar en internet y se puede obtener en forma gratuita. No hace falta que tengan suscripción con Radiology. Así que se lo recomiendo que lo busquen. Luego le voy a dar la nueva forma de diagnosticar y de informar la elastografía. Ya no se usa más la tabla Metavir, no se hace más porque ha perdido desuso y eso es parte del consenso de radiólogos de ultrasonido. Y se habla de Rule of Four, que es un juego de palabras, que es una especie para descartar para, o sea, descartar para poder hacer algún tratamiento, para poder establecer un diagnóstico más clínico. Y esto implica que tenemos que formar equipos, que tenemos que estar en contacto con los hepatólogos, que tenemos que estar en contacto con los gastroenterólogos, que tenemos que estar en contacto con todas las personas que tratan estos pacientes para poder consensuar inclusive la forma de informarlo. Es importante que informemos el equipo con el cual trabajamos, es importante que informemos cuántas mediciones hemos hecho, es importante que la medición esté valorada. Cada medición tiene que ser menor al 30% de desvío estándar si está medida en kilopascales, y si está medida en metros por segundo tiene que ser menor al 15%.
Todo esto son factores técnicos. Yo eso creo que lo podemos dejar para otras charlas, para otras oportunidades, eso lo pueden leer, eso está en los artículos, pero lo importante es que ahora tomen conciencia que esto ha variado, que no es lo mismo que hace unos años, inclusive que hace un año, ya no se forma de la misma manera. Los hepatólogos no sé si están familiarizados con esto, pero habría que familiarizarlos y empezar a tomar posición sobre esto. Lo que quería decirles es que, como ya deben estar viendo en la pantalla, está una tabla mucho más realista, si se quiere, en el informe del paciente con hepatopatía. Los valores fueron cambiando y se habla más de posibilidades y no de diagnósticos certeros, ¿no? Entonces, cuando tengo menos de 5 kilopascales, es lo más probable que es un hígado normal. Entonces, en ausencia de otros signos clínicos, si tengo entre 5 y 9 kilopascales, no tengo una enfermedad hepática crónica compensada, ¿sí? Los otros signos clínicos son los clásicos de la hepatopatía o pacientes con alteraciones en el laboratorio. En ese caso, habría que tener un parámetro distinto. Cuando tengo mayor a 9 pero menor a 13 kilopascales, yo tengo una alta posibilidad de tener una enfermedad crónica avanzada compensada, pero es necesario tener más datos para su confirmación. Por ejemplo, un hepatograma, por ejemplo, un examen clínico, por ejemplo, una ecografía, que la van a poder hacer ustedes mismos, por ejemplo, un Doppler hepático. Cuando tengo mayor a 13 kilopascales, pero menor a 17 kilopascales, es sugestivo de enfermedad hepática avanzada compensada, ya sugestivo directamente, y cuando tengo mayor a 17 kilopascales estoy hablando de signos de hipertensión portal con significación clínica. Eso ustedes me imagino que lo conocen, que estamos hablando de la circulación colateral, varices esofágicas. Hay varios consensos que fueron cambiando porque fueron estableciendo valores de kilopascales para determinar cuándo había alta chance de trombosis portal, alta chance de varices esofágicas, alta chance de sangrado. El punto de corte se estableció en mayor a 17 kilopascales ahora. A partir de ese valor, nosotros podemos tomar conciencia que eso va a ser de alto riesgo para el paciente y aportarle al hepatólogo la posibilidad de que, por ejemplo, para evitar una trombosis portal, habría que tratar de alguna manera, si hay que dar beta bloqueantes como ellos usan, y ese tipo de situaciones, no me voy a meter en la terapéutica, no corresponde. Pero quiero que ese va a ser nuestro rol. Bueno, ahora la votación 2. A ver si pudieron entender mi idea de todo esto y si me expliqué bien, sobre todo que... Ya está la votación en pantalla, doctor. No sé si la quiere ir leyendo. Sí, lo primero que quiero saber, ¿qué causa puede afectar el examen elastográfico? Es el grado de fibrosis, la inflamación, si es el fabricante del equipo, si es la morfología corporal o todas son correctas. Es muy fácil la pregunta. Me imagino que le habrán prestado atención. Si me escucharon y lo vieron, están las diapositivas. Bueno, ya tenemos casi un 70% de votaciones. Vamos a dar unos segundos más. Bueno, muy bien. Bueno, por lo menos un 83% la puso bien, me pone contento. La gran mayoría me escuchó. No fui tan aburrido. Muchas gracias. Después tenemos otra votación, que es otra pregunta más. Preferí poner las preguntas al final para no interrumpir la clase. Y la pregunta es, ¿cuál es el método con mayor precisión en el diagnóstico de la fibrosis significativa? Que es la fibrosis
un estadio inicial, si se quiere. ¿Cuál de los 3 métodos que mencioné, guiados por ultrasonido, es el más preciso para la fibrosis significativa? Tiene sus fallas, no es perfecto, pero es el más preciso de los otros, con respecto a los otros dos, lo dije. Y es un concepto que quiero que les quede, porque es importante. Perfecto. Bueno, perfecto. El FibroScan y el Point Wave Elastography son muy buenos para el diagnóstico de la cirrosis, al igual que el 2D, pero la pregunta esta era con trampa, porque la que es mejor para la fibrosis significativa, o sea, la fibrosis, si se quiere, inicial, a partir de lo que antiguamente era el F2, es el 2D, porque nos permite tener abarcar una mejor cantidad del hígado con un ROI más grande, nos permite tomar una muestra promedio que nos hace sacar una mayor precisión del tema. Bueno, esto fue todo para un viernes a esta hora, sobre todo en un día feriado para Argentina. No quería molestarlos mucho, quería que se quedaran con el concepto de las cosas nuevas, quería pasarle el dato de la nueva bibliografía, que me parece fundamental para los que están en el tema, porque ha cambiado radicalmente la concepción que teníamos de informarlo. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, tienen mi email, que está aquí en pantalla, y me encuentro a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias a todos, y bueno, me quedo aquí para aclarar algunas dudas que puedan tener. Sí, tenemos algunas consultas que ingresaron, doctor, así que Sí. le vamos a dar lugar a Franco para que por favor se las vaya leyendo. Perfecto. Buenas noches, doctor. Buenas tardes a todos. Hola Voy a Franco, leerle ¿cómo estás? un par de preguntas, doc. Sí. Preguntan, FibroScan, ¿se tiene el dato de sensibilidad de este? El FibroScan tenía un 90% de sensibilidad en su momento, no sé hoy cuánto estaba más o menos. Pero sí, en su momento tenía muy buena sensibilidad. Para la cirrosis es altísimo, es el más alto, junto con, digamos, los 3 métodos, Shear Wave y Transient Elastography y 2D Shear Wave Elastography, para la cirrosis son altamente sensibles. Perfecto. ¿Cuáles son los valores para fibrosis avanzada en esteatohepatitis no alcohólica expresado en kilopascales? ¿Y cuáles son los valores para esteatosis en decibeles para la esteatosis con el equipo Philips? La verdad, los valores cambiaron. En este momento no los tengo conmigo, los valores para esteatosis alcohólica, porque es una tabla nueva que varió, la puedo buscar y si la persona que lo quiere saber se lo puedo mandar por email, porque nosotros no estamos haciendo todavía para esteatopatitis, no estamos haciendo decibeles para poder, no tenemos el CAP para poder hacerlo. Y los valores ahora ya para cirrosis están en mayor a 17 kilopascales. Perfecto, este es más como un comentario y quizá un consejo. Dice, se habla de no usar más comparación con Metavir, pero en Argentina, para que un paciente Sí, pueda acceder al tratamiento sin cargo de claro. hepatitis C, necesita una evaluación en Sí. KPA y Sí, relacionada claro. con esto. Sí, es que esto es nuevo. Para que cambie, en la Argentina yo te cuento algo, porque yo hasta hace 4 meses estaba en Buenos Aires y tenía mis disquisiciones con los prestadores y de hecho me han citado varias veces por los informes y lo puedo decir con conocimiento de causa. En la Argentina tienen tablas que usan del año 2013, con lo cual uno va con el consenso nuevo. Yo fui con el consenso de radiólogos en el 2016, me acuerdo que era, y no lo querían usar porque decían que eso generaba un mayor número de casos. Entonces, es complicado, porque una cosa es lo que dice el ministerio y otra cosa es lo que está en boga hoy en día. Va a tardar en llegar, pero yo creo que con la seriedad que se trabaja debería llegar. Doctor, ¿tiene experiencia con elastografía esplénica? ¿Nos puede comentar algo acerca de eso?
La verdad que con la elastografía esplénica hemos hecho pocos trabajos. Cuando estuve en Pavía no tengo mayor experiencia, nosotros no la usábamos aquí, y la verdad que no tengo experiencia válida, digamos. Fue lo que aprendí con Giovanna, son valores distintos a los del hígado, están en íntima relación en la cirrosis, son pacientes con esplenomegalia generalmente los que se puede valorar. Ahora con 2D no sé cómo se hace porque no he tenido posibilidad. Ok, Doc. ¿La validación del equipo o del método en realidad se ha Sí, hecho contra FibroScan o contra una biopsia hepática? contra los dos. ¿Sí? Lo dije al principio, tenían el equipo, el FibroScan, el equipo de ecografía y la biopsia. Se hacía todo en el paciente. Yo tuve la oportunidad de verlo en el momento que se hacía. El doctor Filich, que está justo en pantalla, es el que tiene el pelo blanco. En la foto, él, junto con Giovanna Ferraioli, él hacía las biopsias y ellos dos fueron los que validaron el método. Ok. ¿Es la elastografía una técnica complementaria a la ecografía hepática y se solicita adicionalmente o se puede realizar como parte del protocolo de esta? Bueno, lo ideal, yo creo que en el paciente, como les decía antes, en China entra en el protocolo del paciente con hepatopatía. Se le hace ecografía, Doppler y contraste. El contraste no está disponible, no sé, en Chile, pero en la Argentina no. Y yo creo que debería entrar en el protocolo. Hoy en día se hace como una técnica aparte. Se hace la ecografía, el paciente viene con una ecografía que puede ser compatible con una cirrosis y se le pide posteriormente la elastografía. Doc, ¿qué factores afectan al rango del IRQ? Primero el operador, que es la técnica. Segundo, la respiración, porque es muy sensible al movimiento. Tercero, la posición del transductor, tiene que estar muy perpendicular. Segundo, después tenemos la presión, no hay que presionar demasiado porque es muy sensible también a la presión, hay que alcanzar una presión determinada. Eso es lo que más modifica el IQR. Y también y el limitante número uno es el hábito del paciente. Uno puede tomar muchas medidas, pero cuando uno toma 3 medidas y los resultados no le dan un IQR válido, el estudio es perder el tiempo y no tiene mucho sentido seguir. Cuando uno ve 3 o 4 mediciones que ya no funcionan, no tiene sentido seguir. Doc, en su experiencia, ¿vio alguna relación entre Doppler y la 2D Sharewave? ¿Cambios de resistencia en la vena porta, por ejemplo? Sí, claro. Sí, se ve perfecto. Es que de hecho venían pacientes que ya tenían, obviamente, tenían una cirrosis. Lo primero, uno cuando ve los cambios morfológicos en el hígado, como la disminución del calibre de la porta, la disminución de la velocidad, la circulación colateral, la revascularización de la vena umbilical, toda una serie de cambios morfológicos, uno ya directamente no necesita la elastografía. Eso ya es prácticamente un diagnóstico visual nuestro, ¿no? Para el que está acostumbrado. Una doctora comenta que en un par de veces unos pacientes con cirrosis biliar primaria presentaban variación marcada entre las áreas cerca de la vía Sí. biliar y periférica con un cambio de cognicidad visible acompañado. ¿Tiene alguna experiencia? ¿Lo informa? En realidad eso nunca no tengo experiencia en ese tipo de discriminación. Lo que pasa es que con el 2D uno puede ver la diferencia de rigidez entre las distintas áreas. Cuando nosotros hacíamos con el Elasto PQ, teníamos que ir moviendo para poder ver diferencias. Entonces, esto es algo nuevo que estamos adquiriendo de la experiencia. Y uno va a ver, cuando toma el ROI, que va a haber distintas rigideces, pero lo importante es el promedio. Y lo que dice la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido, que para poder hacer un diagnóstico tiene que haber un promedio. Por eso cada medición es un promedio en sí misma, y el promedio en conjunto tiene que tener un intervalo intercuartil menor al 30% para que el estudio sea válido. Por eso es lo complicado. No sé si me explico. Sé que lo comentó más que nada para repetirlo en 2D o en 2D Sharewave. En el mismo ROI hace varias tomas.
Sí, exacto, exactamente. Y se hace un promedio. Lo hace directamente el sistema. Los que hacemos solo ecografía y sospechamos de Sí, algún tipo de patología hepática, ¿se puede sugerir en el sí. informe continuar con un estudio elastográfico o cuál sería la manera correcta de sugerirlo en el informe? Podría sugerirse, no veo por qué no, podría hablarse con el hepatólogo directamente y decirle, mire, el hígado tiene un aspecto ecográfico compatible con un hígado patológico, una hepatopatía, podría completar con esto. Primero, valorar compatible con hepatopatía, y bueno, los hepatólogos decidirán qué patología, qué metodología van a seguir, de acuerdo a la patología, pero no lo vería mal. Preguntan desde La Plata, Doc. Querían consultar si hoy por hoy en 2D Sharewave hacer 5 tomas está bien. Sí, está bien. Es que es lo recomendado, porque Ferrarelli dice ahora que tomar 5 tomas es lo ideal, porque cada toma es como si uno tomara antes 5 tomas de cada uno, porque cada toma es un promedio, porque el ROI es más grande. Un valor de 9 kPa con valores de laboratorio FAL al doble de su valor normal sugiere enfermedad hepática, sugiere una reevaluación. Sí, yo sugeriría una reevaluación y repetir el laboratorio, porque, como decíamos, es muy dinámico. Yo no sé si no estoy ante aparte de otra cosa. Cuando yo tengo un paciente con valores de transaminasas multiplicado por 3, ese es un valor que altera la rigidez del hígado. Entonces habría que esperar que normalice o que bajen las transaminasas por un estadio inflamatorio agudo, un paciente sobre todo con una hepatitis crónica, para hacer el estudio y repetirlo. Doctora, ¿ha tenido experiencia con trasplante hepático? ¿Cuál es el método más Sí. sensible? Para trasplantados hepáticos, lo que hacíamos nosotros en el hospital alemán normalmente era el Doppler en el paciente trasplantado, y lo que nunca hemos tenido experiencia en hacer elastografía a los pacientes que se habían trasplantado post-trasplante inmediato. Se la hacíamos en el seguimiento, pero mucho tiempo después. Cuando había rechazo, ya el paciente tenía la rigidez muy aumentada, pero en el post-trasplante inmediato nunca hemos hecho, por lo menos yo no he hecho. Doc, ¿sería de utilidad comparar resultados entre el elasto por resonancia y la elastografía por ultrasonido? ¿Tendría algún sentido? Pregunto Lo porque hemos dispongo de los dos hecho, métodos, dice. lo hemos hecho con el doctor Mariano Volpacchio, lo hemos hecho una comparativa, pero lamentablemente no logramos juntar digamos, una casuística suficiente como para poder publicarlo, porque estadísticamente no fue válido el trabajo cuando lo analizaron. Entonces se necesitaba formar, o sea, tener un grupo más numeroso de pacientes, porque lo habíamos hecho con pacientes que tenían biopsia hepática, y le hicimos ecografía, elastografía por resonancia y biopsia. Y juntamos alrededor de 30 pacientes y nos dijeron que no era suficiente, teníamos que juntar más. Y por cuestiones de logística no pudimos juntar mucho más pacientes, después se fue complicando y no pudimos terminarlo, pero fue nuestra intención hacerlo. Y lo que habíamos hecho, los valores preliminares, fueron muy buenos, pero como no era estadísticamente válido, no quiero dar más detalles porque tampoco quiero generar una falsa expectativa respecto de eso, ¿no? Bueno, Guzmán, la verdad que te queremos agradecer por tu excelente disertación. Aprovechar también para agradecerle a los equipos de Archimedes y Andover por su participación como moderadores en esta charla. Y bueno, quería preguntarte si querés hacer algún comentario final antes de cerrar. Bueno, el comentario, que es lo que vine tratando de dejar como mensaje, que tenemos que tomar conciencia que este método es muy útil,
que puede ayudar mucho, que puede evitar que se hagan biopsias sobre todo, y que además tiene que estar consensuado y ser un trabajo en equipo. Tanto hepatólogos como radiólogos, como clínicos, tienen que trabajar en conjunto, y creo que trabajando en equipo, como en todo, se reduce la posibilidad del error. Y como siempre dijimos, ninguno de nosotros es más importante que todos juntos. Así que esa es la idea de esta charla, ¿no? Que el trabajo en equipo nos va a permitir conocer más y aprender más, y sobre todo entender a los distintos especialistas, que son a los cuales nos tenemos que juntar para beneficiar al número uno, que es el paciente. Bueno, muy bien. Bueno, entonces en nombre de los equipos de Agimed y Andover, quiero agradecerte por la charla, por hacerlo un viernes a la noche en tu horario, así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, al resto les cuento que nos vemos el viernes que viene, para los que quieran. Va a hablar la doctora Eleonora Horvath sobre signos en ultrasonido del cáncer papilar de la tiroides, formas típicas y atípicas. Así que pueden anotarse en nuestras páginas web, que para es www.agimed.com.ar/charlas-del-medio ultrasonido, y para Chile es www.andover.cl/capacitación. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y nos vemos la próxima. Muchas gracias, gracias Guzmán por la presentación. No, Felicitaciones. gracias a vos. Un placer tenerte Venía a acá. verte de nuevo. Dale, así va a ser. Gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego.